Ya en el pasado hemos tratado en diversas ocasiones las medidas cautelares, pero sobre todo desde un punto de vista puramente teórico. Lo que queremos hoy es que personas muy involucradas en estos procesos arbitrales nos transmitan sus conocimientos sobre cuál es la realidad de las medidas cautelares, cuándo se decretan, cómo se han decretado, qué dificultades se han presentado. Tenemos dos grandes expertos en esta materia, el doctor Jorge Eduardo Chemás y el doctor Henry Sanabria, que no necesitan presentación ninguna. Gracias, doctor Juan Pablo, a todos ustedes, al doctor Henry Sanabria, por acompañarnos esta tarde en estas reflexiones sobre un tema que, como decía el doctor Juan Pablo, es de una muy buena vigencia, de una importancia práctica y de una gran actualidad. Pero antes de eso, quiero contarles que transcurría por allá el año 1989, cuando yo tuve el primer arbitraje, o tuve la ocasión de participar en el primer arbitraje. Era un caso entre un contratista y la empresa de energía de Bogotá. A mí cometieron la irresponsabilidad de encargarme la representación de la empresa de energía de Bogotá, porque estaba sumamente pollo entonces. Y desde ese momento les puedo asegurar que me deslumbró el arbitraje como forma de solución de controversias, la altura jurídica, el trato, la agilidad y la inmediatez me convencieron desde entonces que era un medio por excelencia para solucionar conflictos. Y gran responsable de ello fue el presidente de ese tribunal, el doctor Gustavo de Greiff, quien recientemente ha fallecido. Con el doctor Henry vamos a seguir dialogando, porque hemos dialogado en varias ocasiones de distintas maneras sobre el tema de las medidas cautelares. A manera solo de presentación, de proemio, yo he traído a cuento una cita de un laudo arbitral de la parte resolutiva antes de la Ley 1563 del 2012, en el que se comienza a tramitar el proceso, se expide la caducidad, continúa tramitándose el proceso y luego de año y algo y de toda la parte probatoria, el tribunal se inhibe prácticamente, aunque lo que dice es que procede o prospera una excepción de falta de competencia porque se había caducado el contrato. Hoy, después de la ley, los intentos de la administración no difieren mucho de aquel. Ejemplo 1, he quitado todo el subjetivismo porque no se trata de ventilar aquí casos ni de resolverlos, ni de traer a colación nostalgias, ni mucho menos. Propuesta de la entidad pública, se puede, le dice al contratista, se puede suscribir un nuevo TROCI acordando un nuevo plazo para el plan de obra, es decir, yo le reprogramo, pero usted renuncia a la posibilidad de reclamar económicamente. Y ustedes saben que la sola reprogramación pues no restablece la parte económica, al contrario, la agrava en cuanto que va a haber una mayor permanencia mayor. Y mayor permanencia es mayor costo. Como el contratista dijo que no, o el concesionario, una semana después de que el contratista, como respuesta a lo que optó fue por demandar, después de haber demandado, la entidad pública inicia un proceso sancionatorio de multas por incumplimiento. Segundo ejemplo. La entidad pública dice
ha revisado la propuesta de modificación en el plan de obras por usted enviada, este es otro contratista, y encuentra que no es posible aceptar la reprogramación con las justificaciones presentadas sin que exista un desistimiento de todas las pretensiones formuladas por usted ante el Tribunal de Arbitramiento. Como el concesionario no se avino a hacer eso, un mes después de haber presentado la demanda arbitral internacional, la entidad pública inicia un proceso de caducidad del contrato. Tercer ejemplo, para no ser reiterativo, comunicación de la administración. La propuesta del concesionario no genera ninguna seguridad jurídica para la entidad pública, razón por la cual, para que pueda acordarse una nueva reprogramación del contrato, deben desistirse del Tribunal de Arbitramiento Internacional todas las pretensiones del mismo. Como el concesionario no aceptó o no se allanó a esa solicitud y presentó demanda, continuó con su demanda, la entidad inició un proceso de caducidad del contrato. Eso es a lo que me quiero referir. Eso que traigo a colación destaca la importancia práctica de las medidas cautelares. No me voy a referir realmente porque de momento me parece que el tema que tiene más actualidad es la medida cautelar vis a vis de las facultades exorbitantes de la administración y de las facultades sancionatorias de la administración que se están usando a menudo como un instrumento para impedir el arbitraje o para hacer nugatorio el arbitraje cuando éste se inicia. Porque ustedes bien saben que el acto de caducidad y un acto de caducidad que cubra los mismos o semejantes temas del arbitraje que esté en curso o del arbitraje que se acaba de presentar, pues hace nugatorio el arbitraje, en tanto y en cuanto los árbitros no pueden pronunciarse sobre el tema que involucra la caducidad. Ahí hay una zona de sombra, desde luego, pero no es esta la ocasión, sobre si los árbitros pueden pronunciarse sobre los fundamentos, si los fundamentos son comunes del acto que declaró la caducidad o no. Sobre eso hay debate. Pero, grosso modo, dejando a un lado eso que debe dar para discusiones más específicas sobre el punto, pues un contrato que se caduca es un contrato respecto del cual difícilmente un tribunal de arbitraje va a poderse pronunciar sobre las pretensiones que le ventilaron, máxime cuando pues la caducidad la hace la administración, si tiene el propósito de impedir el arbitraje, la hace calcada sobre los mismos aspectos que versa la demanda. Parecido sobre el poder sancionatorio de multas o de disminuciones de remuneración o de retenciones de remuneración o peajes. Porque más allá del debate de si esas multas, que creo que ya está siendo bastante superado, constituyen actos administrativos unilaterales sobre los que no pueda recaer un laudo, más allá de eso que, como digo, está siendo superado. Lo cierto, lo materialmente cierto, es que con el tamaño de multas que hay hoy en día, con el monto de multas, de las multas que hay hoy en día en tercera generación o en cuarta generación de contratos de concesión o incluso en contratos de obra, difícilmente el concesionario va a sobrevivir hasta el laudo si la administración adopta las políticas sistemáticas de, una vez demandado, comenzar a perseguirlo con multas que las va a imponer unilateralmente, además. Entonces, aquí fenece el arbitraje es por la asfixia económica del mismo concesionario, que entonces termina, para poder sobrevivir, muchas veces
desistiendo del arbitraje a condición de que le quiten las multas y de pronto que le reprogramen. Ustedes ven el tema de reprogramación que siempre aparece en todas las comunicaciones. Y los derechos económicos se quedan relegados, se quedan renunciados, y legítimamente, digo yo, renunciados. Como su nombre y su mismo origen etimológico lo indican, cautelar es un verbo sinónimo de prevenir, precaver. Cautela es precaución y reserva con que se procede. Cautelar es un adjetivo derivado de preventivo, precautorio. Son medidas para prevenir o proteger la consecución de un determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo. Así es que las medidas cautelares son entendidas como una decisión judicial que por antonomasia se enderezan a defender, conservar y garantizar que el objeto de la demanda se haga efectivo. Es por ello que las medidas cautelares tienen un carácter accesorio respecto de la demanda, porque si no existe una demanda que le dé sustento, las medidas cautelares no tienen nada que proteger, por supuesto. El propósito de la medida cautelar, de manera genérica, consiste con evitar perjuicios eventuales a los litigantes que son titulares de un derecho subjetivo sustancial y coadyuvar al cumplimiento de la función judicial. Porque si no se protege el objeto del litigio durante la litis, y las litis, ustedes bien saben, tienen una duración, en tanto que por el respeto al debido proceso, pues es necesario ventilar el proceso, evacuar las pruebas, controvertirlas, en fin, eso toma y tiene una duración. Y en muchos casos, si no se toman las cautelas del caso, cuando la decisión judicial, en este caso de aquí, laudo, se llegue a producir o a proferir, ya no habrá objeto que proteger, ya no habrá desaparecido el objeto del litigio. O el laudo se vuelve inhibitorio, o el laudo no tiene una materia realmente sobre la cual recaer. La Corte tiene una sentencia, tiene varias, pero tiene una que me ha parecido de especial concreción. Dice la Corte que las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera, el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta corporación señaló en casos anteriores que esas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido en el camino. De todo esto, en buena parte, la importancia de la medida cautelar radica en que esas medidas sean eficaces, no cosméticas, sean oportunas, no tardías, sean proporcionales, no desequilibradas, y sean ajustadas a derecho, no arbitrarias. Lo primero, las medidas deben ser eficaces. El Estatuto de Arbitraje, la Ley 1563 del 2012, prioriza a tal punto la eficacia de la medida cautelar que dice o señala que procederá cualquier medida cautelar que sea necesaria para cumplir su cometido como medida cautelar. De manera que con esto, con esta previsión tan liminar que hace la ley, se excluye por mandato del legislador los formalismos en la solicitud y en el tipo de medida solicitada
como razones para que un juez o un tribunal niegue la medida cautelar. Desde luego, con esto no quiero decir que pueda ser ex oficio todo, la medida es rogada, desde luego habrá que formular una solicitud de medida cautelar, pero no por la forma o no por la medida que se pida, el juez podrá decir que no se la pidieron en debida forma, o el árbitro, o el tribunal arbitral, o que no le pidieron o no le solicitaron la medida que no era idónea. No. Pedida la medida, sobreviene una carga para el tribunal o el juez de adoptar aquella medida que sea la más idónea para proteger el litigio, si eso fue lo que se le pidió. ¿Cuáles medidas se pueden dictar en este universo legislativo que tenemos hoy en día? Desde lo que les digo, las innominadas, o sea, cualquiera que mejor proteja el litigio, pasando por la clasificación legal de las preventivas, que consisten en la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar un perjuicio, por ejemplo, o la agravación de sus efectos. Segundo género, conservativas, por ejemplo, ordenar que se mantenga una situación o que se restablezca esa situación al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerable o amenazante, si fuere posible. Anticipativas, ordenar la adopción de una decisión administrativa o la realización o demolición de una obra con el objeto de prevenir un perjuicio o la agravación de los efectos. De suspensión, puede consistir en que el juez ordene suspender un procedimiento o una actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. Y desde luego solo procederá si el demandante solo tiene este mecanismo para superar la adopción de una decisión que pueda afectar el proceso. También puede solicitarse la suspensión de una medida ya adoptada. Entonces, en lo que nos concierne vis a vis de los contratos estatales y su ejecución, puede pedirse como medida cautelar tanto que se suspenda el procedimiento encaminado a imponer una sanción de las que hemos mencionado, si de continuar ese procedimiento se lesiona el objeto, se lesiona o se menoscaba el objeto del litigio. O también la suspensión de una medida ya adoptada. Si ya no se trata del procedimiento y no está en esa etapa, sino se ha adoptado una medida, como medida cautelar, el Tribunal de Arbitraje, petición de parte desde luego, puede ordenar que se suspenda dicho acto. El inciso quinto del mismo artículo 32 de la Ley 1563 establece que el juez puede impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes una obligación de hacer o no hacer, lo que dependiendo de la motivación que dé el demandante para soportar la necesidad de la medida, podrá encauzarse en cualquiera de las 4 clasificaciones anteriores. Y vuelvo en esta clasificación a destacar la importancia de lo que establece el inciso segundo del artículo 32 de la Ley 1563, en el sentido de que incluso el juez, sin encasillarse en alguna de estas categorías, puede decretar como medida cautelar una cualquiera encaminada siempre y cuando cumpla la finalidad de proteger el objeto del litigio. Se ha dicho, y lo van a escuchar ustedes a renglón seguido, que es que las medidas cautelares no deben caber frente a actuaciones administrativas que involucren el poder sancionatorio o las facultades exorbitantes de la administración. Y a eso se le agrega que es que esas facultades exorbitantes y ese poder sancionatorio son manifestaciones de interés general o de interés general
Eso no es cierto, señores. El interés general no se protege ni prohija mediante la imposición de sanciones o de caducidad al contratista. El interés general se satisface mediante el contrato estatal y su ejecución como forma de satisfacer una necesidad. No y jamás el interés general se protege caducando un contrato, de manera directa no. Ni se protege el interés general sancionando al contratista. Las sanciones, las multas, son instrumentos de una facultad distinta, de una figura distinta, que es el deber de control y de dirección de la actividad del concesionario por la administración. Pero no se confunda un derecho genérico o un postulado genérico como el interés general con una herramienta de control y de vigilancia de la actividad de un concesionario o de un contratista. Eso no admite una extrapolación de esa naturaleza. Son cosas bien distintas. La caducidad. La caducidad es una figura distinta, clásica figura de ciertos contratos, pero no es tampoco una manifestación del interés general. Es una facultad exorbitante del Estado, producto del hecho de ser Estado, no del hecho de que mediante un contrato se satisface el interés general. Y precisamente cuando el contrato, en su teoría, se le acomodó esa facultad exorbitante, se le dio al contratista como compensación, como algo correlativo, el derecho al equilibrio o al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, en tanto y en cuanto contratar con el Estado es desequilibrado de suyo, por naturaleza. Entonces, y perdónenme esta digresión teórica, cuando se señala que las medidas cautelares lesionan el interés general, en tanto y en cuanto afectan las facultades sancionatorias de multas y caducidad, se está incurriendo en un salto lógico, en una extrapolación de conceptos. Bien al contrario, como lo veremos enseguida, es que hay otros deberes, hay otros derechos, que requieren de protección, que no por estar en cabeza del particular son de estirpe inferior o de rango inferior, que por ejemplo del derecho de acceso a la administración de justicia, que si no se protege con una medida cautelar que protege el objeto del litigio, se hace en la práctica nugatorio, en tanto y en cuanto vieron ustedes el primer pronunciamiento del laudo. El tribunal se debió declarar incompetente porque mediaba la declaratoria de caducidad del contrato. O los demás. Demanda al concesionario e inmediatamente multas o declaratoria de caducidad. Y si no hay un instrumento, y para eso el legislador ha creado este instrumento, pues el derecho, que es uno de los pilares de vivir en instituciones, en sociedad, el derecho de acceder a la justicia y a obtener, el derecho a la justicia no es ir a meter una demanda y que le salga inhibitoria, ustedes bien lo saben. El derecho de acceso a la administración de justicia es a tener un pronunciamiento eficaz del juez. De eso no cabe duda hoy en día. Y ese derecho lo boicotea ese sistemático proceder que se está viendo en la actualidad por parte de la administración. Eso tiene sustento legal. La Corte ha dicho que se debe señalar que de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución se concluye que una vez los árbitros son investidos por las partes para ejercer la facultad de administrar justicia,
estas quedan sujetos a la jurisdicción de tal tribunal de arbitramiento. Esto implica, miren el alcance de lo que dice la Corte, que tal vez no siempre se le atribuye el alcance justo. Esto implica, para el caso de la administración, cuando ésta es parte de una controversia sujeta al conocimiento de un tribunal de arbitramiento, que no puede sustraerse unilateralmente de su jurisdicción y desconocer el acuerdo previo existente entre las partes respecto de someter ciertas controversias al tribunal. Entonces, cuando hay cláusula arbitral, cuando hay compromiso y una controversia es deferida al tribunal, es convocado el tribunal, la administración, según la Corte, no puede ya ejercer sobre esos aspectos que versa la demanda, sobre esa misma objeto litigioso o materia litigiosa, debe abstenerse, debe respetar lo que pactó. ¿Lo que pactó cuándo? Cuando pactó la cláusula arbitral, en el sentido de que era el tribunal el juez del contrato. Y si hay una controversia, es el juez el que debe ex ante. Y entonces, si la administración trata de desconocer eso, allí surge como instrumento de gran importancia la solicitud al juez que está conociendo de la causa de que le ordene a la administración temporalmente, entre otras cosas, y ahora vamos a ver los requisitos, para que no pensemos que yo estoy haciendo una apología de la pérdida de las facultades exorbitantes de la administración, ni mucho menos, pero que le ordene temporalmente a la administración abstenerse, mientras el juez falla el litigio, de decidir unilateralmente ese litigio, porque ya fue asignado al juez del contrato, según lo pactado. En el mismo sentido hay varios pronunciamientos del Consejo de Estado. Traigo uno a colación, en el que dice el Consejo de Estado que en el momento en el cual se trabó la relación jurídico-procesal en el juicio arbitral, todos los conflictos y pretensiones quedaron monopolizados en su decisión al Tribunal de Arbitramiento y se tornaron en materia de decisión judicial y exclusiva. Ahora bien, hay también en la posición de que las medidas cautelares truncan o menoscaban las facultades exorbitantes de la administración. Creo que hay otra cosa que no hace cierta esa postura. Porque es que esos supuestos incumplimientos del concesionario o el contratista, que iban a ser resueltos o decididos unilateralmente la administración, pues bien puede, y por qué no, ventilarlos de una vez ante el juez del contrato. Si razón tiene la administración, pues los debe ventilar ahí, precisamente. Lo que no puede es decidir sacar unilateralmente la litis. Existiendo la litis, lo debe hacer. Una razón de más, por eso, para poner sobre tierra, sobre bases ciertas, las quejas de que la medida cautelar va a acabar con el poder exorbitante de la administración. En un pronunciamiento no muy lejano, existía en curso el proceso arbitral y la administración sistemáticamente comenzó a efectuar lo que en ese contrato se llamaban
retenciones de remuneración. O sea, le retenía los recaudos del peaje. Y pues el concesionario por asfixia no iba a llegar al día del laudo, por asfixia económica, financiera. Entonces le solicitamos al tribunal la protección de la medida cautelar. Lamentablemente, fíjense ustedes, ese tribunal dijo que se abstenía de decretar la medida cautelar porque él no era competente para conocer sobre las retenciones de remuneración, que porque en un otro sí que habían firmado las partes recientemente habían excluido, desde luego a solicitud de la administración, de la competencia arbitral las retenciones de remuneración. Eso es tan absurdo. Es que el tribunal arbitral no tiene que ser competente o no para conocer de la caducidad, ni de las multas, ni de las retenciones, eso poco importa. Es como sostener que el juez laboral no puede embargar un bien del demandado, del demandado, porque el juez laboral no es competente sobre bienes en materia civil, o que el juez penal no puede proceder a dictar una medida de caución o confiscatoria o cautelar sobre los bienes de un procesado, porque el juez penal pues no es competente en materia civil sobre bienes. Ese pronunciamiento lamentablemente se produjo en fecha no muy anterior. Y hay dos medidas cautelares aquí muy importantes. En este caso, la administración solicitó, fue uno de los casos en donde solicitó que desistieran de los reconocimientos económicos. El concesionario no lo hizo y demandó cuando vio perdida toda posibilidad de negociar o de acuerdo. Y 2 semanas después, tal vez, de la demanda, viene una serie de medidas sancionatorias económicas, una serie de multas, que iban a secar financieramente al concesionario y que iban a terminar a la postre en una caducidad. Y si no terminaban en una caducidad, el concesionario vivo, erguido, no iba a llegar al día del laudo. Entonces se le solicitó a ese tribunal de arbitraje que profiriera una medida pidiéndole a la administración, ordenándole a la administración que se abstuviera de seguir esos procedimientos. Esa es la medida que les mencioné. Cuando se le pide que suspenda un procedimiento, se le ordenara abstenerse de seguir esos procedimientos mientras el tribunal fallaba. Y entonces dicta esta medida: abstenerse a hacer pronunciamientos, declaraciones, manifestaciones, juicios y ejecutar actos o aplicar decisiones sobre incumplimientos de la concesionaria, declarar su incumplimiento, imponer sanciones, multas o penalizaciones unilaterales, ojo, no abiertos, porque no es contra la facultad en abstracto de la administración de ejercer todo esto, sino respecto de los mismos asuntos sometidos al conocimiento y decisión del tribunal, mientras no exista un pronunciamiento definitivo sobre la controversia u otra solución ceñida a derecho de ambas partes, por ejemplo, una transacción, una conciliación, de manera que sean decididos en forma exclusiva por es decir, por el tribunal, sin decisiones preestablecidas sobre la cuestión litigiosa contenida en la demanda arbitral genitora de este proceso. Y agregó otra, que no se le había solicitado, pero es que el juez tiene esa facultad. B, adoptar conforme a derecho con el concesionario las medidas transitorias más convenientes e idóneas para evitar, prevenir y excluir la parálisis, frustración e inejecución del contrato, que es también en el fondo lo que así los administracionistas no les gusta o no reconozcan, busca la medida cautelar.
es que la finalidad de la administración no es ahogar al contratista. Existen mares de tinta que señalan lo contrario, para que la ejecución del contrato se salve, se mantenga. El profesor Hernán Fabio López señala que en un proceso arbitral, comillas, desde el momento mismo en que se declara competente, es decir, cuando admite la demanda, dice él, aclarando que tal precisión es necesaria para acabar con la idea de que debe ser hasta la primera audiencia de trámite, invocando la teoría de que ahí es cuando es competente el tribunal. Para el profesor Hernán Fabio, el tribunal es competente para decretar una medida cautelar desde que admite la demanda. Ahora bien, tercer punto importante, las medidas deben ser proporcionales. Y aquí vuelvo a traer a colación el enfrentamiento siempre de dos derechos. Cuando estamos en presencia de una solicitud de medida cautelar o de necesidad de una medida cautelar, se enfrentan dos derechos. El derecho de proteger el acceso a la administración de justicia de que es titular el demandante, versus o contra el derecho subjetivo o derecho general de, por ejemplo, la administración de ejercer facultades sancionatorias o facultades exorbitantes. Y de esa ponderación de derechos, el juez tiene, con un catálogo que más adelante veremos, la obligación de resolver si protege en primera instancia, en primer lugar, no en detrimento de, pero sino le da una especial protección al derecho de administración de justicia cuando ve que las facultades del demandado, en este caso la administración, por ejemplo, van a aniquilar el objeto del litigio de manera anticipada. Miren, decía Oriú que mayor logro que comer con cubiertos es haber establecido el Estado de Derecho. Lo que persiguen las entidades públicas con el manido alegato del interés general es quitarnos los cubiertos en este momento de la civilización. Y miren ustedes que, para abreviar un poco, que esa confusión deliberada de la facultad sancionatoria con el interés general, con la noción de interés general, miren ustedes que hoy en día la facultad sancionatoria tanto no constituye manifestación de interés general que devienen es del pacto entre las partes. No me refiero a la caducidad, dejémosla a un ladito, pero la facultad de hacer retenciones de remuneración, imponer multas, pues más allá de que son contratos de adhesión, etcétera, pues, pero la teoría indica, al menos la teoría, que para poder imponer multas estas tienen que estar pactadas en el contrato. Luego devienen de un elemento, tienen su origen de un elemento voluntario, voluntarista. Luego ahí cae el manido argumento de que se está despojando a la administración de parte de su estandarte de ser el representante del interés general y de que la medida cautelar va en detrimento del interés general. Vuelvo y digo, lo que constituye una herramienta de satisfacción del interés general es el contrato estatal, evidentemente, mas no
la facultad de sancionar contratistas. Pero, para ir terminando, quiero por último referirme al punto cuarto. Las medidas cautelares no constituyen un feudo de arbitrio del juez. Existe un catálogo en la ley que el juez debe examinar y que solo si se satisface podrá decretar una medida cautelar. Primero, debe el juez analizar que las medidas cautelares sean necesarias y garanticen provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Entonces, dictará la medida para proteger el objeto del litigio, para impedir la infracción del objeto del litigio o para prevenir daños o hacer cesar algunos que se hubieran causado. Segundo, las medidas son rogadas. No es que el juez, motu propio y ex oficio, las pueda dictar. Tercero, debe haber un requisito de legitimación. El demandante deberá estar legitimado o tener un interés en el objeto de la medida cautelar. Cuarto, debe examinarse que exista apariencia de buen derecho. Apariencia porque en ese momento del proceso no puede haber juicio de fondo sobre el buen derecho, pero sí la apariencia. Es decir, sin que haya un prejuzgamiento que se vea fundada razonablemente la demanda para que ésta se considere que tiene apariencia de buen derecho, y solo si lo tiene podrá gozar esa demanda del beneficio de protección de la medida cautelar. Debe haber, quinto, necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Debe, sexto, examinar que si no concede la medida, se causa un perjuicio irremediable al demandante o se hacen nugatorios los efectos de la sentencia. Y por último, si es del caso y es discrecional del juez, puede exigirle que preste caución a quien la solicita. De manera que no estamos para disipar las dudas de los detractores de las medidas cautelares en presencia de un mundo de arbitrariedad o de discrecionalidad en absoluto. La ley ha establecido, y seguro que la jurisprudencia lo irá desarrollando aún más, toda una serie de parámetros que el juez tiene que observar previo a dictar una medida cautelar. En conclusión, quiero terminar diciendo que las medidas cautelares hoy en día constituyen el más idóneo y expedito instrumento jurídico consagrado por la ley para preservar el objeto del litigio, la eficacia del fallo y el cumplimiento del mismo. En tratándose de contratos estatales, constituye la más importante defensa hoy en día contra la práctica, irregular desde luego, de algunas entidades, no todas por supuesto, de utilizar las facultades sancionatorias o las facultades exorbitantes como medios para paralizar, impedir o boicotear el arbitraje. La censura que se hace respecto de las medidas cautelares cuando protegen el objeto del litigio contra estas prácticas de la administración, basadas en que los contratistas las usan como mecanismo para enervar o impedir las facultades sancionatorias y excepcionales de la administración, no tiene fortaleza conceptual suficiente. Las medidas son temporales. El juez, antes de decretarlas, debe realizar un exhaustivo análisis de su procedencia, como acabamos de ver. Y en todo caso, no son definitivas. Si acabado el litigio, quien solicitó la medida no llega a tener razón, pues no ha conseguido más que dilatar un año, año y medio, la imposición de la sanción. Por último, la administración podría, en el litigio mismo, ventilar esas diferencias o esos incumplimientos del contratista. ¿Acaso
La acción contractual que da origen a un tribunal de arbitraje no tiene como principal pretensión la de que se declaren incumplimientos contractuales, y no solo de la administración, es de ambas partes. La misma ley, por último, por eso establece que el ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos no suspende de manera automática el ejercicio de las facultades ajenas al derecho común de que gocen las entidades contratantes, salvo que medie medida cautelar decretada en los términos del capítulo 11 del título quinto de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 o demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan. Ese es el literal E, artículo 14 de la Ley 1682 de 2013. Muchas gracias. Bien, yo pues tenía preparada y tengo preparada una conferencia con 4 problemas específicos prácticos de las medidas cautelares, pues porque ese fue el encargo del doctor Juan Pablo Cárdenas. Pero, sin embargo, quería básicamente complementar un poco el objeto de la exposición del doctor Chemás en lo siguiente. Desde luego, lo que el doctor Chemás ha planteado es, sin duda alguna, una tensión entre 2 derechos. Por un lado, el derecho que puede tener el contratista, como en efecto lo tiene, de que un asunto litigioso en desarrollo de la ejecución del contrato, pues no sea resuelto unilateralmente por la administración, en ejercicio bien sea de esas facultades exorbitantes o extraordinarias al derecho común, o en ejercicio de sus potestades unilaterales como la imposición de multas, no sea resuelto mientras dura el proceso, porque carecería entonces de objeto el proceso. Desde luego hay un derecho que tiene el contratista a que sea el juez del contrato el que resuelva esa controversia y que no lo haga anticipadamente la administración a través de alguno de estos mecanismos. Desde luego existe ese derecho. Pero también existe el derecho de la administración, en donde indudablemente, creo yo, está involucrado el interés público, porque como lo reconocía el conferencista, el interés público no es otro que la ejecución y la satisfacción del objeto contractual. También está el deber que tiene la administración de velar porque el contrato se cumpla a cabalidad, se cumpla de manera oportuna, para que el contratista ejecute sus prestaciones en tiempo. Y mal podría la administración pues ver cómo ese objeto contractual no se está cumpliendo por el hecho de que un juez o el juez del contrato le impida a la administración ejercer esas facultades o esos derechos. Porque aunque desde luego un proceso ante un tribunal de arbitraje no tiene en cuanto a duración punto de comparación con lo que se demora ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sabemos que un pleito contractual del Estado ante tribunales de arbitraje, su solución nos está demorando menos de año y medio, 2 años. Y la pregunta es, ¿y en ese año y medio y 2 años qué pasa con el objeto contractual? Porque ni el contratista lo ejecuta, porque alega que ahí hay un tema litigioso, y la administración pues tampoco puede, por otro lado, ejercer ninguna facultad para obligar a ese contratista a que cumpla o por lo menos para asegurar el objeto contractual, porque ese tema está siendo conocido por un tribunal de arbitraje. Entonces, desde luego, pues yo no estoy tomando partida por ninguna de la otra tesis, una u otra tesis, simplemente estoy diciendo que hay una clara tensión entre los 2 derechos. Indudablemente no me queda la menor duda y será en cada caso concreto que el juez del contrato, a la hora de decretar esa medida cautelar, pues tendrá que evaluar qué es lo que prevalece. Asimismo, pues será durante el trámite del proceso que permanentemente el juez del contrato tendrá que estar informado, porque lo que no puede pasar es que sobre pretexto de esa medida cautelar el contratista frene el ritmo de ejecución de obras o se escude en la medida cautelar para no ejecutar el objeto contractual. Primera observación que tenía, y más que, desde luego, veo que está tomando nota, no es una crítica, es una observación. Segundo, yo les pregunto,
Y creo que esa es una de las dudas que más está surgiendo. ¿Puede un tribunal de arbitraje, mediante una medida cautelar, decirle a la administración no declare la caducidad del contrato? Absténgase a hacer uso de alguna de esas potestades exorbitantes del artículo 14 de la Ley 80? Pues desde luego, frente a eso también hay dos extremos. Un extremo señala, pues si el tribunal de arbitraje no puede conocer sobre la legalidad de actos administrativos en donde se haya hecho uso de esas cláusulas exorbitantes, pues sí que menos le puede ordenar a la administración por vía cautelar que haga uso de esos poderes exorbitantes. Sería una primera hipótesis. Y desde luego ha habido tribunales de arbitraje que han señalado, pues claro, el primer presupuesto que yo tengo para decretar una medida cautelar es que yo sea competente para conocer del objeto litigioso, entre otras cosas porque la medida cautelar debe tener relación con el objeto litigioso y no podría yo, por vía cautelar, ordenarle a la administración que se abstenga de hacer uso de una facultad exorbitante si yo, tribunal de arbitraje, tampoco voy a poder juzgarla. Sin embargo, pues existiría, como ocurre en esto, otra posición, y es precisamente lo que mencionó el conferencista, lo que ocurre con la Ley 1682 de 2013, que en su artículo 14 señala lo siguiente, cuando habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ese artículo que dice que no se pueden designar los árbitros previamente, que los árbitros deben tener las calidades específicas, que no solamente el límite es de 5, sino cuando es infraestructura es de 3, ¿cierto? Sino que nos dice el ejercicio de dichos mecanismos, es decir, arbitraje amigable con posición, básicamente, no suspenderá de manera automática el ejercicio de las facultades ajenas al derecho común de que gocen las entidades contratantes. Hasta ahí la norma que está diciendo que presentaba la demanda no es que la administración pueda, ya voy a leer la otra parte, no es que la administración pueda automáticamente decir aquí suspendo, salvo que medie medida cautelar decretada en los términos del capítulo tal, título tal de la parte segunda de la ley 1437 de normas que lo modifiquen o sustituyan. ¿Qué significa entonces esto? Pues que la misma ley estaría autorizando para que por vía cautelar se pudiera suspender el ejercicio de esos mecanismos alternativos. El tema es, pues que esta no es una ley general ni absoluta, sino únicamente para contratos de infraestructura y que se rijan específicamente por esta norma. Entonces creo yo que ese ha sido uno de los puntos más importantes de discusión en la práctica. Se tendría básicamente esos dos temas por observar a la importante conferencia que ha hecho el doctor Jorge Eduardo. Pero yo traía otros puntos de discusión práctica, y dentro de esos puntos de discusión práctica, pues, es básicamente, o están relacionados, básicamente con los requisitos del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del CEPACA, para el decreto de las medidas cautelares, que son, dijéramos, es el punto de referencia que debe tener no solamente quien pide una medida cautelar, sino el juez o el árbitro que tiene que examinar si esos requisitos se cumplen. Casi que este artículo 231, nos trae una serie de requisitos y el peticionario prácticamente tiene que hacer un checklist, lo reúno, no lo reúno. Y el tribunal de arbitraje lo mismo, lo reúne o no lo reúne. Y dentro de esos requisitos, pues miremos cuáles son los que en la práctica han generado mayor problema. Yo diría que el que ha generado mayor problema es el del numeral primero de ese artículo 231, que nos dice que la medida cautelar debe estar, o más bien que la demanda debe estar razonablemente fundada en derecho. ¿Y cuál es el problema práctico de este requisito? El problema práctico de este requisito es que desde el inicio del proceso le corresponde al tribunal de arbitraje hacer un análisis de si lo que está diciendo el demandante
de si los fundamentos de su demanda sí tienen un alto grado de verosimilitud, tienen un alto grado de razonabilidad, si esas pretensiones del demandante pues están razonablemente fundamentadas, de tal suerte que eso amerita una protección provisional al demandante. ¿Y cuál es el temor que tienen aquí pues, los operadores judiciales y específicamente lo que uno ha podido advertir en los tribunales de arbitraje? Pues el temor es que aunque la misma Ley 1437 de 2011 señala que quien resuelve una medida cautelar no está prejuzgando, pues en la práctica sí lo está haciendo. Y sí lo está haciendo. Y el tema del prejuzgamiento pues no se solucionaba con que la ley diga es que no prejuzga. Bueno, entonces ya no prejuzgamos porque la ley dijo que no prejuzgábamos. Y eso genera desde luego un temor de dejar resuelto el pleito desde el auto que decreta o que niega la medida cautelar. Porque en últimas, en la práctica, decretar o negar esa medida cautelar implica un pronunciamiento, así sea provisional, sobre el fondo del litigio, en la práctica. ¿Ya? Y entonces, desde esa perspectiva, pues, ¿qué ha pasado en la práctica? Que los árbitros revisan el expediente y en muchos casos la medida cautelar se niega porque se considera que a esas alturas del proceso, cuando ni siquiera la entidad o el convocado ha contestado la demanda, cuando ni siquiera se ha agotado la etapa probatoria, cuando falta que lleguen elementos de juicio, pues a esas alturas del proceso no existe suficientes fundamentos para considerar si esa medida cautelar o si esa demanda está o no razonablemente fundada en derecho. ¿Qué significa eso? Pues que debe tratarse seguramente de una demanda en donde el caso resulte ser muy evidente, en donde junto con la demanda se acompañen todas las pruebas, documentos, dictámenes que por lo menos provisionalmente el juez pueda señalar o el árbitro pueda señalar con lo que me ha contado el demandante y con lo que me contó el demandado cuando le corrimos traslado de la medida cautelar, pues con eso yo considero que esa demanda está razonablemente fundada en derecho. Pero en la práctica, por lo menos lo que yo he podido ver, y no estoy diciendo que haya sido la generalidad, muchos tribunales niegan las medidas cautelares porque consideran, y como en efecto puede ocurrir, que a esas alturas del proceso no se cuenten con suficientes elementos de juicio para considerar si esa medida cautelar es procedente porque la demanda sea razonablemente fundada en derecho. Otro de los requisitos que más en la práctica ha generado dudas es el del numeral tercero de ese artículo 231, que me lo permito leer, y señala que es requisito para decretar la medida que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir mediante un juicio de ponderación de intereses, al inicio del proceso, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Y este es un punto muy difícil de determinar en la práctica. Y volvemos al ejemplo, porque tan involucrado está el interés público en que el contratista, concesionario, convocante mantenga el objeto del litigio, eso tiene que ver con el interés público, como involucrado está en el interés público que la administración pueda ejercer sus funciones de supervisión, control de la ejecución de la actividad contractual. Entonces, en la práctica, eso lo que genera es que los árbitros digan, a estas alturas del proceso, adelantar ese juicio de ponderación de intereses y saber qué es mejor para el interés público, pues resulta absolutamente complicado, porque en últimas el verdadero juicio de ponderación de intereses lo termina haciendo el tribunal de arbitraje, pues es en el laudo cuando ya todos los elementos del proceso están presentes. Y por si esto no fuera poco,
en la práctica también genera bastante problema el requisito o los dos requisitos que trae el numeral cuarto. Porque no contento el legislador con exigir esos anteriores requisitos, en el numeral cuarto señaló que adicionalmente se cumpla una de las siguientes condiciones. A, que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable. La pregunta es, bueno, ¿y cuál sería el perjuicio irremediable que se causaría de no conceder la medida? Alguien diría, no, es que si me siguen aplicando las disminuciones, si me siguen aplicando las multas, pues financieramente no voy a poder seguir ejecutando el contrato. ¿Y eso es irremediable? ¿Este no es un tema patrimonial? Hasta donde tenía entendido, pues todo lo patrimonial es remediable, y es remediable con la indemnización. Entonces, fíjense que también en la práctica es un elemento muy difícil de determinar. B, que existan serios motivos para considerar que no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios. Pues habrá que mirar en cada caso concreto por qué no otorgar la medida le va a impedir, por ejemplo, al contratista que pida una indemnización, compensación o restablecimiento por el incumplimiento que se le atribuye a la entidad. Entonces, estos requisitos, lo que les quiero significar es que al inicio del proceso, en la práctica, han generado verdaderos problemas para poder determinar la procedencia o no de las medidas cautelares. Y eso en la práctica, por lo menos lo que yo he podido observar, es que muchas de esas medidas cautelares se niegan por una ausencia de elementos que permitan hacer un juicio razonable de estos requisitos de las medidas cautelares. Bien, otro problema específico que aquí se ha presentado es que escucha uno a los litigantes señalando que en la práctica resultan mucho más efectivas pedir medidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que pedir medidas ante un tribunal de arbitraje. ¿Por qué? Porque es que usted presenta la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se somete a reparto, a los 2 días está en el juzgado, a los 4 o 5 días está el auto admisorio de la demanda, corriendo traslado a la entidad. En no más de un mes seguramente vamos a tener decisión sobre esa medida cautelar. En un tribunal de arbitraje, todos lo sabemos, y no es culpa de los árbitros, es culpa del esquema del proceso o del diseño del proceso arbitral. Usted presenta la demanda arbitral, designe árbitros, pida a la Presidencia de la República aprobación de los árbitros, pídale a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado aprobación de los árbitros, que señalen fecha y hora para una audiencia o una reunión, de designación de árbitros. Aplacemos la designación de árbitros, aplacemos la segunda vez la designación de árbitros. No nos pudimos poner de acuerdo, vamos a sorteo. Infórmele el sorteo a esos árbitros. Uno de ellos no pudo aceptar porque tiene el cupo lleno, ¿cierto? Porque pues en el ejercicio de esto, pues uno está como los taxis, ¿no? O como los buses, como el SITP, ¿usted tiene cupo? Pregunta no. Entonces llega uno a ese punto. Después los árbitros revelan. A alguien se le ocurrió decir que eso que él reveló le genera verdaderos motivos de duda. Volvamos a arrancar al suplente. Finalmente logramos instalar el tribunal y finalmente el tribunal se pronunció. ¿Cuánto ha pasado? Perfectamente 2, 3, 4, 5 meses. Luego en la práctica lo que ha ocurrido es que en los tribunales arbitrales pues ninguna medida cautelar tiene el carácter urgente, porque entre la presentación de la demanda y el momento en que el tribunal se pronuncia, pues existe un periodo importante o un lapso importante. Sería bueno pensar en futuras reformas que por lo menos para la medida cautelar, como ocurre en el arbitraje internacional, pues pudieran designarse árbitros de urgencia
o por lo menos para la medida cautelar pudiera acudirse solo y exclusivamente a la medida cautelar ante el juez de lo contencioso administrativo, para que una vez instalado el tribunal, pues la actuación de las medidas cautelares sea remitida a los árbitros. Mientras tanto, pues decir que en los arbitrajes hay medidas cautelares de urgencia, creo que por la misma estructura del proceso arbitral, ninguna es urgente. Bien, otro problema que se ha presentado es el tema de la caución. Es el tema de la caución. ¿Por qué? Porque tanto la ley de arbitraje como el CEPACA señala que para decretar estas medidas cautelares se requiere prestar caución. La única que quedó exonerada de caución, por lo menos en este tema que estamos hablando, sería la suspensión provisional de actos administrativos, suspensión provisional que a mi juicio con el CEPACA pues ha tenido una nueva vida, porque acuérdense ustedes que con el CCA había que hacer una comparación entre el acto administrativo acusado y la normatividad y encontrar una evidente contradicción entre el acto y la ley. Ahora el CEPACA simplemente exige una contradicción, no evidente contradicción. Eso hizo que hoy en día sí veamos medidas cautelares de suspensión provisional. Esa medida cautelar de suspensión provisional no requiere caución, pero de ahí en adelante la requeriría. Y ha encontrado uno decisiones arbitrales en donde los árbitros se han abstenido de decretar caución, con el argumento de que la medida cautelar no va a tener ningún efecto patrimonial, y si no va a tener ningún efecto patrimonial, no está llamada a causar perjuicio, luego la caución carecería de sentido porque no estaría garantizando nada. Yo creo que eso puede ser cierto, pero habrá que mirar cada caso concreto. Seguramente si es una medida cautelar simplemente informativa, si es una medida cautelar que no va a impedir o no va a tener ningún reflejo económico, podría perfectamente esa medida cautelar innominada, dado el caso, no generar una caución. Pero yo sí tengo dudas de que una medida cautelar que le diga a la administración absténgase de imponer una multa, absténgase de decretar la caducidad, pues yo sí creo que esa sí tiene una gran repercusión económica, y luego en esos casos, por más que se diga que se quiere defender el derecho de acceso a la administración de justicia, como en efecto seguramente se querrá defender, pues sí va a tener un contragolpe económico que tiene que ser garantizado, luego la medida cautelar debería entonces en esos casos tener caución. Y otro problema que se ha presentado en la práctica es el de los recursos contra la medida cautelar. Uno encuentra en la práctica, los litigantes dicen, bueno, pero al fin, si me la decretan tengo recurso, o si me la niegan tengo, a ver, ¿qué es lo que tiene recurso y qué es lo que no tiene recurso? Y todo el problema surge por la aplicación, en este caso particular, del artículo 236 del CEPACA. Porque, pues claro, el artículo 236 del CEPACA fue pensado en la jurisdicción o fue diseñado pensando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no en el proceso arbitral. Y dice el CEPACA, el auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica según el caso. Entonces, pues no falta el litigante ante arbitraje que dice, pero es que aquí no hay ni apelación ni súplica, o sea que el auto que decreta una medida cautelar no tiene recurso alguno. Pues claro que sí lo tiene. Si el mismo CEPACA está diciendo que es una decisión impugnable, pues será impugnable ante el tribunal de arbitraje con los recursos que quepan ante el tribunal arbitral, es decir, la medida que la decreta pues tendría el recurso de reposición, a mi juicio también el que la niega. ¿Cuál no tendría? Inciso segundo del 236, las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno. Entonces, si el tribunal decide negar el levantamiento de la medida, o si el tribunal levanta la medida o la modifica o se niega a modificarla, esa sí sería una decisión que carecería de
recurso. De resto, tanto el que la decreta como el que la niega sería susceptible de recurso de reposición. Bien, y finalmente hay un tema que desde luego el doctor Chemás tocó, yo también lo tenía dentro de los puntos específicos a tratar, y es, a mí no me queda la menor duda que los tribunales de arbitraje pueden decretar medidas cautelares desde el mismo momento de admisión de la demanda. Creo que eso no admite discusión. El conferencista leyó al doctor Hernán Fabio, creo que en eso nadie tiene duda. ¿Por qué? Pues porque el tribunal de arbitraje, en el mismo momento en que se instala, asume función jurisdiccional y como juez pues puede resolver sobre las medidas cautelares. Y bien lo decía el doctor Jorge Eduardo, pues si puede aprobar o improbar un acuerdo conciliatorio, negar o aceptar un llamamiento en garantía, aceptar o negar una demanda de reconvención, pues con más razón puede resolver sobre una medida cautelar. Pero yo pregunto, ¿y si la competencia del tribunal está cuestionada? ¿Podría el tribunal válidamente decretar la medida cautelar? En la práctica, lo que uno ha visto es que aquellos tribunales en donde la competencia está cuestionada, en la práctica los tribunales se abstienen de decretar la medida cautelar básicamente bajo el argumento de que ¿qué ocurre si nosotros decretando ya la medida cautelar y luego nos declaramos incompetentes? Habríamos decretado una medida cautelar por un juez que carecería de competencia. Ese es otro problema práctico que se ha presentado. Para respetar el tiempo, con esto termino. Nuevamente les agradezco a ustedes la deferencia por haberme escuchado y espero simplemente que estos sean elementos de discusión para debatir, los cuales he dicho en calidad de doctrinante y no de litigante. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Henry Sanabria, al doctor Jorge Eduardo Chemás por sus valiosas intervenciones. Y cuando uno los escucha, descubre algo muy interesante, y es que los problemas que ellos plantean, muchos de esas dudas que parecen ser propias del arbitraje nacional, también lo son del internacional. El internacional oye uno las mismas discusiones de que hay que respetar el principio de proporcionalidad, de que los árbitros no se atreven a decretar medidas cautelares cuando hay dudas fundadas sobre su competencia, y aunque la ley no lo dice, la ley Vuelo-Citrán y la ley colombiana que deben ser competentes, los árbitros se abstienen, son prudentes en esos casos al momento de decretar medida cautelar, que hay que mirar la apariencia o en derecho, que entendería yo que cuando la ley habla de razonablemente fundado es ese concepto de apariencia o en derecho. Pero para seguir en este orden de ideas de plantear preguntas, y dado que tenemos a eminentes procesalistas acá, yo quiero plantearles una inquietud que surge de la exposición del doctor Henry Sanabria vinculado al arbitraje internacional, porque ya en materia estatal incluso hay arbitrajes internacionales, y es esta. La ley 1563 prevé que las medidas cautelares en materia internacional pueden tener un doble origen. Pueden ser decretadas por el propio tribunal arbitral, pero también pueden ser decretadas por el juez permanente del Estado. Hay esa doble alternativa, y el hecho de acudir al juez, dice la ley, no implica que se vea afectado el pacto arbitral. Entonces la pregunta que ya he oído formular, y por eso me atrevo a transmitirla a ustedes, es ¿cómo opera bajo la ley procesal colombiana esa posibilidad de acudir a un juez para pedir esa medida cautelar por parte del juez sin que el juez tenga el proceso? El proceso lo tiene el árbitro. ¿Y por qué eso es importante? Por esto, porque hay algo que de pronto muchos no tienen presente, y es que la medida cautelar en el proceso arbitral nacional en su alcance es muy distinta a lo que puede ser la medida cautelar en un proceso internacional. ¿Por qué? Porque la medida cautelar en el proceso arbitral nacional es toda aquella que puede decretar el juez que conociera el proceso, lo cual quiere decir que allí el árbitro puede inclusive darle órdenes a terceros, a las autoridades públicas que no son parte en el proceso, mientras que cuando la ley define la medida cautelar del proceso internacional dice que son órdenes a las partes, y a nivel internacional se sostiene eso, es que el pacto arbitral solo vincula a las partes, el árbitro internacional no le puede dar órdenes a terceros, no podría oficiarle al registrador,
de instrumentos públicos, el árbitro internacional, el árbitro nacional sí. Entonces, por eso es muy importante que la ley haya previsto la posibilidad de que en un proceso internacional, en lugar de pedir la medida cautelar al tribunal arbitral, porque de pronto puede no tener facultades para llegar hasta donde puede llegar el juez, se puede acudir al juez nacional, pero la pregunta es ¿cómo lo hace? Porque hay un artículo en el Código General del Proceso, el 589, que dice, en los asuntos relacionados con violaciones a propiedad intelectual, competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley permita practicar medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba procesal, en el curso de una prueba extraprocesal. Es decir, parece unir, y es la duda, la medida cautelar extraprocesal con la prueba extraprocesal. Y eso implica entonces que si yo necesito, como parte en un proceso arbitral internacional, una medida cautelar que tiene que proyectarse frente a un banco, por ejemplo, el embargo de unos fondos en un banco, el árbitro internacional no puede embargar directamente los fondos en un banco. ¿Cómo lo hago ante un juez? Doctor Henry, doctor… No conteste usted eso. ¿Qué se le ocurre, doctor Henry? No, pues, sí, lo ideal es que hubiéramos cuadrado antes las preguntas que sí. A ver, yo… Se me ocurrió… No, no ese es sé. el problema. Que… No, a ver, no. Yo simplemente diría dos cosas muy rápidamente. Yo voy a responder desde el punto de vista estrictamente legal. Desde el punto de vista estrictamente legal, el diseño que trae tanto el CEPACA como la ley de arbitraje es que en el proceso que se adelante ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sea el juez que conoce del proceso el que practique la medida cautelar. Para eso implica que previamente haya admitido la demanda y pueda decretar la medida cautelar. Igualmente, frente a los árbitros, si nosotros queremos una medida cautelar de urgencia, creo yo que no hay mecanismos suficientes para que, de acuerdo con una respuesta estrictamente legal, seguramente alguien dirá, ya superamos las etapas del positivismo. El problema es que cuando uno supera las etapas del positivismo entra a los terrenos del Código Penal con el prevaricato, ¿no? Pero yo sí lo que diría es que en esos casos, pues, no creería que el diseño legal dé para tanto. Y la norma que usted menciona del Código General del Proceso lo que buscaba solucionar es un problema concreto y específico de aquellos procesos civiles que permiten medidas cautelares autónomas y sin proceso, o por ejemplo, una prueba extraprocesal para proteger propiedad industrial. Llego yo a un establecimiento de comercio, veo que están utilizando mi marca sin permiso, poder pedirle al juez que está practicando la prueba, señor juez, de una vez practíqueme una medida cautelar y, por ejemplo, recoja, decomise, embargue, secuestre o retenga los productos que están comercializándose con violación a la marca. Pero ¿qué pasa? Si usted lee el 589, el mismo 589 dice, usted tiene, después de practicada la medida cautelar, la posibilidad o el deber de presentar la demanda dentro de un término específico ante ese mismo juez, si no, esa medida cautelar se levanta. Creería yo que desde esa perspectiva tampoco la ley nos daría para ese punto específico. ¿Quieres decir algo? No, totalmente de acuerdo, pero yo tengo una postura un poco más positiva, no positivista, frente al tema de las medidas cautelares, porque es que vuelve el tema y la importancia de los intereses, de los bienes jurídicos protegidos en conflicto, y yo creería que, como casi siempre que el doctor Juan Pablo hace una pregunta, él tiene encerrada la respuesta en buena parte. Para nada. Créame que yo lo conozco como desde antes del 89. Sí. Estudiamos juntos, en cierta medida. De manera que yo estoy de acuerdo con el planteamiento que él hace, puede aplicarse de manera analógica ese instrumento de ley que establece el 589 del Código. Sí, esa es una respuesta que yo he oído ya y me parece muy pertinente cuando el Código General del Proceso prevé en sus primeros artículos que en los asuntos no regulados en este Código el juez llenará los vacíos del Código aplicando por analogía. Solamente. El 589 dice en aquellos casos donde expresamente se pida, ¿no? Es por eso, la ley de arbitraje prevé la medida cautelar, pero no atada a la prueba y no atada a que sea después iniciado el proceso ante el mismo juez. Entonces hay esa
duda. Otra pregunta que les quería formular, pero esta sí yo creo que es mucho más fácil, porque he visto en procesos arbitrales, no que yo conozca como árbitro ni como parte, pero sí por pura curiosidad intelectual, que se solicitan medidas cautelares de este orden, que se le ordene al juez civil que se abstenga de continuar con el proceso ejecutivo mientras se tramita el proceso arbitral. Entonces la pregunta para los panelistas y para el público es, ¿esa medida cautelar que la califican de atípica es posible? Pedir ayuda. Bueno, a ver, que se abstenga al juez civil, por ejemplo, de continuar con un proceso ejecutivo. Es decir, el caso concreto, en algún caso que vi, es un proceso arbitral iniciado y al mismo tiempo la otra parte inicia un ejecutivo que versa sobre una obligación. El tema, y aquí está presente una actora de un caso de esos, fue resuelto por la Corte Constitucional en una sentencia de tutela en Santander cuando se convoca un tribunal arbitral y después, no sé si simultáneamente, se inicia un proceso ejecutivo ante el juez civil de circuito, si no me falla, e incluso eso llegó al Tribunal Superior de Distrito. La Corte Constitucional en ese caso concluyó por vía de tutela que debería prevalecer el principio de la competencia de los árbitros y que en la medida en que los árbitros ya se habían declarado competentes, no podía continuar, si mi memoria no me falla, esa fue la decisión de la Corte Constitucional, no podía continuar conociendo el juez civil, el tribunal, incluso fue una orden a un tribunal superior, fíjense la importancia de la decisión, el tribunal superior tuvo que abstenerse de continuar conociendo el trámite porque había ya un tribunal arbitral conociendo. Esa sentencia, que es anterior a la ley 1563, fue la que dio lugar a que en la ley 1563 se pusiera expresamente que en cada caso que el tribunal se declare competente, siempre su decisión prevalece sobre cualquier otra decisión judicial. Es tomado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero en este caso que les planteo, el proceso no está en esa etapa. El proceso está admitida la demanda. Los árbitros admitieron la demanda. Luego los árbitros pueden decretar medidas cautelares. ¿Podrán también ordenarle al juez civil de circuito que no continúe su proceso? ¿O eso solo es posible hacerlo cuando ya el tribunal se ha declarado competente? Pues es un poco por lo que usted señalaba hace un rato. No, pues si ya la respuesta tiene una sentencia de la Corte Constitucional. Pero cuando hay competencia, cuando hay competencia. Ya para qué seguimos discutiendo, ¿no? Entonces, no, yo qué diría, yo lo que creo es que si hay un proceso declarativo y al mismo tiempo hay un proceso ejecutivo, porque el contrato presta mérito ejecutivo, es decir, yo lo que creería es que el objeto de los procesos es diferente, ¿cierto? Y ese tema también se ha discutido en materia procesal civil, específicamente en el tema de la suspensión del proceso por prejudicialidad. Y el numeral primero del 161 pues ya nos trae ahí algún indicio de por dónde se debe resolver el tema al decir que el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o autenticidad del título ejecutivo si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción. Entonces, claro, habrá que mirar cada caso concreto, mirar qué es lo que se está persiguiendo en el declarativo, porque tampoco un proceso declarativo puede enervar la existencia de títulos ejecutivos que deben discutirse en ese proceso ejecutivo. ¿Y qué es lo que buscaba esta norma, este artículo 161 numeral primero? Que una vez librado mandamiento de pago, pues el deudor iniciara un proceso declarativo diciendo hasta que no se termine ese proceso declarativo, usted me suspende por prejudicialidad este proceso ejecutivo. Eso es lo que pienso yo, pero ya la Corte Constitucional pues pensó otra cosa y ya No, creo que ya sobre eso ya… Solo cuando hay auto de competencia. Sí, cuando salió esta sentencia, pues yo creo que la posición de la Corte es clara, dado los sujetos involucrados, en este caso un juez o un tribunal de la República, se eleva un poco más el nivel de exigencia y se requiere que el tribunal, y así se entiende en la literalidad del pronunciamiento de la Corte, haya declarado su propia competencia para que realmente pueda haber la prevalencia de uno sobre el otro. Sí, porque a nivel internacional aparecen las medidas cautelares con ese propósito, pero como a nivel internacional la capacidad del tribunal es darle órdenes a las partes, lo que ha ocurrido
es que los tribunales, pues no en Colombia, en otras partes, yo no conozco medidas de ese tipo en Colombia, es que el tribunal le ordena a la parte que no siga adelantando el proceso que tiene ante el juez. No le da la orden al juez, nunca. Le ordena a la parte, que usted no puede continuar adelantando este proceso y si usted lo hace, tendrá unas consecuencias dentro de este proceso. Entonces ahí hay un camino distinto. Un tema muy interesante que se puede plantear, pero en Colombia hasta ahora no se ha planteado, es que a pesar de que el Tribunal Arbitral Internacional parece tener menos alcance en sus facultades que el Tribunal Arbitral Nacional, porque no tiene las mismas facultades del juez con el imperio propio del juez de darle órdenes a terceros. Sin embargo, a nivel internacional ha surgido una tradición y es la posibilidad de un tribunal arbitral, particularmente los tribunales arbitrales de inversión, de darle órdenes a los estados en materia penal. Y el famoso caso, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, de Kiborax contra Bolivia, en el cual el tribunal arbitral le ordena al Estado boliviano abstenerse de continuar la persecución penal contra una persona que está involucrada en un conflicto de inversión, porque eso perturba el desarrollo del proceso arbitral de inversión. Entonces es interesante ver, lo que les quería señalar es eso, que aunque el alcance de las facultades de un tribunal arbitral internacional parece ser más limitado, en ciertos casos, dados los sujetos y el tema que se ventila en el proceso, puede tener un alcance insospechado. Muy bien. Abrimos el foro para que los presentes le hagan preguntas o no contento usted con esas dos preguntas que nos hizo. No, pero fueron curiosidades. No sé, ¿alguien tiene alguna inquietud que quiera plantearle a los maestros y profesores? Pues dado lo avanzado de la hora, se suspende. Es un tema interesante también, aprovechando. Hay una estadística, para que vean que no es tan fácil a nivel internacional, sobre el número de medidas arbitrales que decretan los tribunales cuando son solicitadas. Y realmente se decretan menos de la mitad de las solicitadas. No es que haya una propensión a decretar, es menos de la mitad. Y en la otra estadística que es interesante es que en esta figura que hacía referencia a Henry del árbitro de emergencia, en 50 casos, un estudio que hicieron de 50 casos, hay 16 casos con partes latinoamericanas. O sea, en el mundo, los latinoamericanos tenemos ahí como una tendencia bastante interesante a solicitar medidas cautelares a los árbitros de emergencia, que es una cosa interesante. Pero hay una reflexión que hace, y ustedes seguramente lo han leído, Gary Bourne, sobre ese tema del prejuzgamiento. ¿Qué quiere decir que no hay prejuzgamiento en la medida cautelar? Y él dice, hombre, realmente hay que mirar qué tan razonable es la demanda, no que la demanda vaya a prosperar. Incluso, observen ustedes que la ley modelo de UNCITRAL dice que hay que mirar la posibilidad, me parece que dice el término que emplea, de que la demanda prospere, que la demanda sea posible que prospere, y en algunos países hablan de que sea probable, no cierto, sino probable que prospere. Entonces, esa apariencia de buen derecho, esa razonabilidad no es que el árbitro llegue a tener certeza de que va a prosperar, sino que puede haber una buena posibilidad, más del 50%, por decir algo, de que prospere. Es un estándar que hay en ciertos países y agrega Gary Bourne que el prejuzgamiento se evita si se parte de la base que el árbitro, aunque decreta la medida cautelar porque considera posible, apenas posible o probable que prospere según el estándar que se adopte, de todas maneras parte de la base de que su decisión final va a ser revisando de nuevo todo, que no hay nada en la medida cautelar que lo ate frente a su decisión final. Y entonces ya ahí no hay prejuzgamiento, pero eso implica un esfuerzo del árbitro de hacerlo de esa manera. No sé si… Ese último elemento es fundamental en tanto que nada de la medida cautelar queda como un compartimento estanco para el laudo. Todo, absolutamente todo, tiene que ser objeto de revisión, de valoración y de decisión en el laudo. Con esto vamos a concluir esta tertulia, pero les voy a hacer una invitación. El comité lanzó su nueva página ya hace algún tiempo, hace un par de meses, y en esa página hemos colocado algunos artículos muy interesantes. Los vamos a invitar a que los revisen. Hay uno que es desafiante, que es del doctor José Fernando Ramírez,
que todos conocemos. El artículo se llama La leyenda urbana de la ejecutoria del laudo arbitral. Entonces los invito a que lean ese artículo y lo comenten, porque el doctor José Fernando en ese artículo sostiene que todo lo que habíamos pensado toda la vida está mal. Entonces es muy interesante que leamos lo que dice el doctor José Fernando Ramírez. Muchas gracias.